Me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Te invitamos a que puedas compartir con nosotros en la primera iglesia bautista de Humacao, en la carretera 909, kilómetro 1.5, barrio Mariana, cerca del sector El Cabrito. Allí adoramos al Señor, exaltamos su nombre. Allí tenemos la oportunidad de poder juntos glorificar a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Te invitamos a que hagas parte de tu vida y tu crecimiento espiritual, el congregarte y que puedas adorar juntamente con nosotros. Eres bienvenido a nuestra casa, a la casa del Señor, primera iglesia bautista de Humacao. Que la gracia, la paz y la bendición del Señor sea contigo. Si quieres saber más información, puedes comunicarte al 787-285-6334. Que el Señor te bendiga. Gózate en el culto de hoy. Señor te bendiga de manera especial. Te habla el pastor Omar Santiago, pastor de la primera iglesia bautista de Humacao. Recibe un saludo y un abrazo y un beso en Oscuro Santo en esta hermosa noche. Como parte de las inquietudes que nosotros como cristianos y como parte de verdad de esta sociedad estamos recibiendo en estas últimas semanas, es sobre el tema de la vacuna del COVID-19. Yo en mi preocupación como pastor, en esa inquietud de llevar una información que sea fidedigna, que sea verdadera, que no sea manipulada, que no sea de verdad con criterios que no sean los correctos, me he acercado al doctor Carlos Cáceres Roure, doctor de 32 años de experiencia en la práctica de la pediatría y que conoce muy bien el tema de las vacunas y cómo ellas funcionan. Hemos tocado a su puerta y le hemos solicitado, ¿verdad?, hacerle una entrevista y hacerle preguntas referentes al tema de la vacuna del COVID-19. Entiendo que esta información que le vamos a estar brindando ha de ofrecerte tranquilidad, paz. Tú, ¿verdad?, en tu criterio y en tu evaluación y en tu oración tomarás la determinación que entiendas así más apropiada, ¿verdad?, porque respetamos ese aspecto de la conciencia y, ¿verdad?, ese principio, ¿verdad?, de libertad de conciencia que nosotros como bautistas tenemos, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, queremos llevar una información correcta. No queremos manipular a nadie, todo lo contrario, queremos brindar los datos y que cada cual pueda llegar a la conclusión pertinente en medio de su vida. Es por eso que en esta noche deseamos que puedas observar y puedas recibir la información que el doctor Carlos Cáceres ha de compartir con nosotros a través de esta entrevista y nos gozamos, mis amados hermanos, hermanas, con esta información. Así que le pido al Señor que te bendiga de manera poderosa y especial. Sintoniza por completo esta entrevista y gózate en lo que el Señor ha de ministrar y ha de darte, verdad, como conocimiento. La Biblia dice que el pueblo perecía por falta de conocimiento. Nosotros debemos de conocer la verdad y esa verdad nos hace libres. Te invito a que puedas recibir esta información de una fuente fidedigna, valiosa, importante, seria, responsable. Un hombre de Dios, un hombre cristiano, un hombre que ama al Señor y que de alguna manera pues nos ha de brindar datos valiosos. Así que te bendiga el Señor y gózate en esta noche. Gloria es el nombre del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas. En esta hermosa noche nos alegramos profundamente de que estés sintonizando esta programación especial. Se encuentra con nosotros el doctor Carlos Cáceres Roure y vamos a estar hablando acerca, ¿verdad?, de la vacuna del COVID, ¿verdad? Mucha información que está surgiendo en medio de, ¿verdad?, los diferentes medios de comunicación y algunos pues no transmiten una comunicación correcta y le hemos pedido al doctor Carlos Cáceres que esté con nosotros. Queremos comenzar esta programación especial con una palabra de oración y luego en modo, ¿verdad?, de entrevista. Le pedimos también al doctor que, ¿verdad?, que se presente él también y de esa manera pues entramos a preguntas
Y si usted tiene cualquier pregunta o ¿verdad? Cualquier inquietud, también se puede comunicar con nosotros a través del Facebook, a través de YouTube y también a través del teléfono de la iglesia. Así que comenzamos con una palabra de oración pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que nos dé sabiduría, que esto que vamos a estar compartiendo sea de edificación a todos aquellos y aquellas que nos ven a través de este medio. Padre, venimos delante de ti y te damos gracias porque tú eres el Dios que va delante de nosotros y nos da sabiduría, nos da entendimiento. Señor amado Padre, y tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pedimos, Señor, que en medio de este conversatorio, de estas preguntas, respuestas, de esta, Señor amado, inquietud, seas tú ministrándonos a nosotros, dándonos sabiduría. Dice tu palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y te pedimos que pues nos dé esa sabiduría, ese entendimiento y que podamos nosotros bendecirte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El doctor Carlos Cáceres es pediatra por 32 años. Es el pediatra de mis hijas, es pediatra de mi sobrina y es médico de nosotros como familia. Y en medio, ¿verdad?, de su práctica en la pediatría, pues ejecuta, ¿verdad?, o da el servicio también de la vacunación a los niños, etcétera. Y tocamos base con él para que él nos pudiera hablar acerca de este aspecto de la vacuna del COVID. No sin antes, pues, comenzar, doctor, ¿qué son unas vacunas? ¿Para qué se aplican? ¿Por qué nosotros los seres humanos necesitamos vacunarnos? Antes que nada, quiero agradecer al pastor Omar Santiago y a su esposa Verónica, una familia que quiero mucho, ¿verdad?, de haberme utilizado como recurso para este tema, y darle gracias a Dios que me ha permitido también llegar hacia ustedes para llevar este conocimiento, ¿verdad? La vacuna ha sido muy importante en la salud, ha sido una herramienta vital para evitar unas enfermedades que pueden ser mortales o que pueden causar mucho daño al ser humano. Desde un principio que se descubrió que el sistema inmune podía crear unas defensas en contra de estos virus y estas bacterias, se ha utilizado las vacunas como un método para poder evitar estas epidemias, en este caso esta pandemia. Así que es una herramienta sumamente importante en la medicina para prevenir enfermedades. Excelente. O sea, y se ha utilizado para diferentes tipos de enfermedades a lo largo de los años. Sí, la historia nos dice que ha ayudado a evitar unas epidemias grandísimas, ha ayudado a controlar la viruela, que era una enfermedad bien difícil de controlar, y ha ayudado también entonces a evitar muertes de niños a través de la historia, ¿verdad? Cuando yo empecé a trabajar como pediatra, a veces en 48 horas un niño podía morir de una meningitis. Y hoy en día, pues no vemos eso, ¿verdad? Porque las vacunas nos ayudan a prevenir esas enfermedades que pueden ser tan catastróficas como causar la muerte de un niño. Y gracias a Dios, las vacunas, pues evitamos estas enfermedades. Okay. O sea, porque tú sabes que a nivel social, pues se le tiene como algún tipo de recelo al tema de las vacunas, que tienen efectos secundarios, que tienen algún tipo de complicaciones, pero podemos determinar que las vacunas, por lo menos, ¿verdad?, antes las del COVID, ¿verdad? Esta del COVID es otra cosa y de esa vamos a hablar más adelante. O sea, son seguras, son beneficiosas para nosotros como seres humanos. En el campo de la medicina siempre usamos una balanza, beneficio versus riesgo. Claro. Y muchas veces pues tenemos que ver cuáles son los beneficios, ¿verdad?, del medicamento o del tratamiento que estamos recibiendo versus los riesgos. Y en esa balanza pues tenemos que inclinarnos hacia el lado del beneficio. Y sabemos que las vacunas pues pueden tener algunos efectos secundarios, porque hasta una pastilla que uno se tome, aunque sea over the counter, puede causar algún efecto secundario. Claro. Pero sabemos que si los beneficios son mayores, pues entonces pues utilizamos ese producto para beneficio de la humanidad. Ok, muy bien. Así que en términos generales, pudiéramos decir que pues existen riesgos, pero esos riesgos comparados con el beneficio, la balanza se tiende a ir hacia el lado del beneficio para nosotros la sociedad. Definitivamente no se utilizaría nada en los seres humanos si se fuera a pensar que va a hacer algún daño, porque el propósito es todo lo contrario, es hacer un bien. Y si uno va a utilizar algún producto, una vacuna, lo que sea, pues no se va a utilizar si uno piensa que va a hacer un daño. Y todo eso ya está calculado y está estudiado, ¿verdad? Y se sabe los efectos secundarios que puede producir. Y de acuerdo a eso, pues se toman las medidas para evitar que haya algún daño al paciente. Si, por ejemplo, un paciente que es alérgico, pues uno ya sabe que es alérgico, pues va a tomar unas medidas en ese paciente para evitar que haya un daño, ya sea con la vacuna en este caso.
Perfecto. Sobre ese aspecto hemos escuchado, ¿verdad? De que aunque me estoy adelantando esta pregunta, pero que a los pacientes que se le está poniendo la vacuna del COVID se le está esperando aproximadamente una cantidad de tiempo para observarlo por si acaso tiene algún tipo de reacción alérgica. Sí, eso es así. Las personas que tienen un historial de alergia, pues esas personas se está esperando media hora luego de administrarle la vacuna, y la vacuna se está administrando en un setting controlado, que si ocurre cualquier tipo de reacción alérgica o algo, pues se le puede dar tratamiento adecuado. Excelente. No porque sean alérgicos, ¿verdad? Puede decir a algún alimento o algo, quiere decir que está contraindicado poner la vacuna. Pero esa persona, cuando se vaya a inmunizar, pues hay que tomar unas precauciones para evitar que pueda tener alguna reacción. Pero no es lo común. Lo común es que la mayor parte de las personas pues no va a crear ningún tipo de reacción alérgica. Es ya un caso especial. Ok, excelente. Eso ¿verdad? Nos brinda a nosotros una tranquilidad también en que va a haber un apoyo, ¿verdad? Detrás de este aspecto de lo que es la vacuna del COVID. Una pandemia, doctor, una pandemia que surge desde allá del Oriente y llega a nivel del mundo entero. Es algo, o sea, y para mí es impresionante, ¿verdad? Lo rápido y lo inmediato que llegó esto a nuestras costas, una isla al otro lado, ¿verdad? Y cómo ha sido extremadamente pues, agresivo este tipo de efecto, ¿verdad? En la población mundial. ¿Qué nos puede decir acerca de esto, doctor? Bueno, a través de la historia ha habido muchas epidemias que se han tenido que trabajar de diferentes formas. Desgraciadamente hoy en día, o agraciadamente, pues tenemos unos medios de transportación que son mucho más efectivos que lo que eran en el pasado. Y a veces lo que ocurre en una parte del mundo es difícil de controlar porque la gente viaja y al viajar pues llevan ese germen o llevan esa infección a otras partes del mundo. Al ser un virus que nunca habíamos estado expuestos a él, pues no hay gente que tenga inmunidad en contra de él y por eso entonces resulta ser tan contagioso. Y también la forma en que se ha manejado esta pandemia pues no ha sido la adecuada a nivel mundial. Porque desgraciadamente, ¿verdad? Los científicos que estaban preparados para esto, muchos de ellos por cuestiones económicas y eso, pues muchas de estas agencias pues no estaban funcionando en la medida que se debía y se permitió hasta cierto punto que esto llegara pues a Occidente, ¿verdad? Que era lo que se quería evitar, como ha pasado con el ébola, como ha pasado con el SARS-1, porque sabemos que el virus del COVID no es la primera vez que nos exponemos a él. Claro. Ya habíamos tenido el SARS-1, que es un tipo de COVID, y no llegó hasta acá, hasta nosotros, porque se pudo controlar, se pudo evitar. Pero en esta ocasión, pues no se pudo controlar por los medios de transportación y porque no se tomaron las medidas adecuadas, ¿verdad? ¿Cómo pensar que nosotros que somos una isla, pues llegó este virus hasta acá? Claro. ¿Por dónde llegó? Pues por los barcos, por los aviones, porque pudimos haber cerrado las fronteras, pero no se puede hacer tampoco así. Es casi irreal pensar que se va a poder lograr algo así. Pero por eso pues se siguió esparciendo a tal grado que entonces pues creó esta pandemia. También hubo la falsa expectativa o hubo el error de pensar de que si la gente se enfermaban o se infectaban, pues creaban una inmunidad y esa inmunidad iba a proteger a los demás. Pero eso no pasó así, porque entonces al ser un virus tan mortal y al no tener los recursos de hospitales y de médicos para poder trabajar con la gente enferma, pues lo que creó fue mayor mortalidad. Y por eso, pues, ese tipo de teoría de que dejar que todo el mundo se infectara para que entonces creara una inmunidad, pues no funcionó, porque solamente el 40% de la población creaba la inmunidad, pero tiene un 60% que no. Y entonces, pues, así no protegían a los otros. Y lo que causó fue un caos, y los países que decidieron hacer eso, pues fue aún peor que los países que decidieron hacer el lockdown o hacer, ¿verdad?, evitar el contagio. Qué bueno que me dice eso y referente a ese aspecto, yo quería pues quizás preguntarte, o sea, el problema de permitir la contaminación es no tan solo, ¿verdad?, la gente que pudiera fallecer, sino también el deterioro del sistema de salud, de los hospitales, de los ofrecimientos, y entonces poner en las manos de los médicos a quien pudiéramos darle nosotros ese cuidado necesario. Y para el médico yo me imagino que tiene que ser una decisión extremadamente, tú sabes, dolorosa el determinar quién tiene mayor probabilidad de sobrevivir esto. ¿Qué nos puedes decir acerca de este planteamiento? Todas las medidas que se han tomado,
que han afectado tanto, ¿verdad?, nuestra vida diaria, como han afectado también la economía, pues tratando de evitar que el sistema de hospitales, ¿verdad?, el sistema de salud colapsara, como pasó en otros países como Italia, como pasó, ¿verdad?, en España, que en muchos de los lugares que ocurrió la pandemia, pues entonces no tenían la capacidad de poder trabajar con todos los pacientes enfermos y aún más con los que estaban gravemente enfermos. Y esos pacientes, pues había que decidir a quién tú salvar. Y es una decisión bien difícil porque tú puedes decidir entre la vida y la muerte, ¿verdad? Quizá no nos corresponde a nosotros los humanos. Y entonces, pues tú tienes que decir a quién salvo, a quién no, a quién pongo en un ventilador, a quién no, a quién dejo morir, a quién no. Pues gracias a Dios nosotros como país no nos tenemos que enfrentar en eso en este momento, pero esos países se tuvieron que enfrentar a eso y decidir si entubaban a una persona mayor o a un joven o cómo iban a hacer para poder utilizar los recursos porque no tenían la capacidad de atenderlos a todos. Y eso pues aún más agravó la mortalidad y los porcientos de mortalidad subieron porque no tenían la capacidad para trabajar con esos pacientes enfermos. Y eso es sumamente triste y emocionalmente para estos personajes de la salud pues también es detrimental porque te quemas, te crea, ¿verdad?, un burnout y no puedes ya seguir trabajando porque emocionalmente no puedes trabajar con eso. No tan solo, ¿verdad?, es la falta de los recursos de ventiladores o de cuartos, sino también el mismo personal de salud que se va deteriorando físicamente, emocionalmente. Y de alguna manera tampoco contamos con eso. Sí, se enferman, se gastan, se queman, no pueden trabajar con eso. Nosotros no hemos llegado a eso, gracias a Dios, que gracias al Señor, pues, por las medidas que hemos tomado, ¿verdad?, hasta el momento, pues no se ha llegado a eso, pero estamos en un momento ahora de un pico bastante alto. La incidencia es bastante grande de la enfermedad y tenemos muchos pacientes. Como dijiste al principio, soy pediatra, tengo pacientes de 4 meses, de 6 meses, de 9 meses con el virus. Y pacientes que han sido infectados por los adultos, porque esos niños estaban en su casa y vino un adulto, ¿verdad?, y fue que los infectó. Que no era como se pensaba que los niños iban a infectar a los adultos. Iba a ser el vector. Sí, que por lo contrario, como no tuvimos las clases, como los niños estaban en sus casas, pues los niños no fueron el factor de infección, han sido los adultos que llevan la enfermedad a la casa. Y ahí pues los niños se enferman. Gracias a Dios la enfermedad en pediatría es leve, no es una enfermedad tan seria en los pacientes pediátricos. No quiere decir esto que no pueda morir un niño, puede pasar. Pero el porciento es mucho menor que un adulto mayor, el porciento es mucho menor que una persona que tenga ya condiciones persistentes como alta presión, problemas de los riñones y eso. Pero sí, pediatría también, los niños también se enferman y tienen unas secuelas igual que los adultos del virus, porque no solamente que te dé el virus, es lo que el virus te puede causar después, los daños que te pueda dejar. Precisamente eso es algo que la gente piensa que solamente afecta la parte respiratoria, pero se ha descubierto que el virus afecta todos los órganos, afecta el sistema sanguíneo, afecta, ¿verdad?, los riñones, etcétera. Sí, hay un alto por ciento de pacientes que han tenido una enfermedad por COVID que después tienen problemas cardíacos o tienen problemas renales secundarios a la infección, no solamente respiratorio. Y lo que más se teme muchas veces es la cascada de inflamación que causa el virus. El virus causa una inflamación tan severa en el paciente que puede causar problemas hasta la muerte, coágulos y todo. Que ya hoy en día por lo menos se conoce mucho más del virus y se sabe ya un poco más de cómo tratar los pacientes. Pero todavía pues no hay un tratamiento específico para el virus. Son tratamientos de soporte. Wow. Hablando ya, ¿verdad? Hemos estado quizás antes de llegar a la vacuna, quiero tocar algo en términos generales sobre el tema del tratamiento, ¿verdad? Una persona que tiene COVID, porque hemos escuchado, no, que bébete esta vitamina, bébete, o sea, y empiezan, ¿verdad?, a producir unos medicamentos, ¿verdad?, lo que se escucha en medio de la gente. ¿Qué tratamiento o qué manera nosotros tenemos, si alguna, de tener nuestro sistema inmunológico, ¿verdad?, más apropiado para si llegase a tener, ¿verdad?, el COVID, nos afecte de alguna manera más tenue, si es posible algo como eso? Sí, hay que señalar primero que hay diferentes tipos de infecciones. Hay infecciones por virus, infecciones por bacterias, infecciones por hongos. Muy bien. ¿Verdad? Y el tratamiento pues puede variar dependiendo del tipo de infección. Muchas veces en el pasado estábamos acostumbrados a trabajar por infecciones por bacterias y teníamos los antibióticos que resultaron ser muy efectivos de los años 40 del siglo pasado hasta ahora, pues había un desarrollo de los antibióticos increíble.
Pero en la parte de los virus, pues no teníamos unos tratamientos adecuados para matar los virus, para controlar los virus. Y por eso pues ha sido tan difícil poder controlar, ¿verdad?, esta pandemia, porque no hay un antiviral, no hay un medicamento que mate o que controle ese virus. Y eso no existe. Así que el tratamiento va a consistir en un soporte al paciente de acuerdo a la condición que presente. Sí se sabe, y eso se sabe desde hace mucho, mucho tiempo, que el uso de las vitaminas nos va a ayudar a evitar ciertas infecciones, ¿verdad? Sobre todo la vitamina C, sabemos la vitamina D. En el caso de este virus sabemos también que el zinc resulta ser efectivo y que también la melatonina resulta ser efectiva, porque estas vitaminas ayudan a evitar la replicación del virus, porque una vez uno le da el virus, va a depender de la carga viral, va a depender de la cantidad de virus que tú tengas en tu cuerpo, cómo va a ser la infección. También va a depender de cómo está tu sistema inmune. Y si tienes un sistema inmune debilitado, pues no vas a poder controlar el virus. Así que el uso de vitaminas sí nos ayuda, tanto a prevenir como nos ayuda ya cuando el paciente está infectado para evitar la severidad del cuadro. Por el otro lado, pues tratamientos médicos, pues hay variados. Se está usando suero, se está usando otros tipos de antivirales que están en experimentación para ver si cuando se puede controlar la infección del paciente. También ya una vez el paciente está agudamente enfermo, pues se utilizan antiinflamatorios, lo que llaman los famosos esteroides, que han resultado ser efectivos para evitar la inflamación pulmonar, y también otros medicamentos para ayudar entonces en el control del virus, que muchas veces ya ese paciente cuando está a ese nivel, pues un paciente que puede estar hospitalizado. Cuando ya recibe esos medicamentos, sí. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Un marco general para que el que nos escucha, si presenta algún tipo de síntomas como estos, ¿cuál sería el procedimiento? Sabemos, ¿verdad?, que da fiebre, que no tienes sensación del gusto. ¿Cuál sería el procedimiento apropiado para una persona que siente o que está experimentando estos síntomas, doctor? Porque mucha gente, ¿verdad?, lo que hace, y a mí me preocupa mucho eso, mucha gente, no, pues yo me bebo las vitaminas y después cuando el cuadro ya está tan deteriorado, se le hace difícil pues a la persona, ¿verdad?, recuperar y entonces entra un cuadro crítico. ¿Cómo debemos de trabajar con eso, doctor? Pues, número uno es la prevención. Es que hay que seguir enfatizando en la prevención. Tenemos que evitar infectarnos, tenemos que evitar coger el virus, tenemos que seguir teniendo el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de mascarilla. Eso es primordial. Eso no podemos bajar la guardia con eso. Y más aún en esta época navideña, que a veces la familia se reúne, pues no podemos bajar la guardia. Muy bien. Eso es número uno. Ya una vez tenemos los primeros síntomas, pues es importante evaluarse. Hay veces que las personas piensan, no, que esto es una alergia, no, que esto no tengo nada. Y cuando vienen a ver, pues ya están bastante enfermos. O sea que si uno presenta algún tipo de síntomas, debe de evaluarse y hacerse las pruebas, porque la prueba definitivamente te va a decir si estás infectado o no. Cuando hablamos de las pruebas, pues hay diferentes tipos de pruebas. Hay una prueba que es la que se hace en sangre, ¿verdad? Que esa nos va a decir si tenemos anticuerpos o no en contra del virus. Esa que se hace en sangre, pues no nos sirve para diagnosticar la infección. Como se ha dicho tanto, ¿verdad?, en las diferentes conferencias y en la prensa, pues esa prueba nos puede ayudar en la parte epidemiológica, pero no nos va a ayudar en la parte de diagnosticar el virus. Muy bien. La que nos va a ayudar en diagnosticar el virus es la de PCR, o que llaman molecular, o la de antígenos, que son muestras que nos van a decir si en ese momento tenemos el virus en nuestro cuerpo. Y eso nos va a ayudar a poder identificar si lo que estamos sintiendo en realidad es eso o no, porque podemos tener síntomas por otro tipo de infección respiratoria, no necesariamente ser, ¿verdad?, la enfermedad del COVID. Y por eso pues es importante pues evaluarse, hacerse las pruebas, y de acuerdo a eso pues ya su médico pues va a establecer el tratamiento que él considere adecuado para su condición, para su edad y para los síntomas que presenta, porque depende de la etapa en que usted esté en la infección, pues el tratamiento puede variar. Ya pacientes cuando ya tienen dificultad respiratoria, que ven que se fatigan solamente de ir al baño, que se fatigan, pues ya ese paciente es un paciente que debe ir al hospital para buscar ayuda médica, para si necesita ya oxígeno o si necesita algún tratamiento específico. Si son síntomas leves, pues usualmente ese paciente va a estar en la casa con medidas de soporte y algunos medicamentos que ya el médico le va a indicar para poder utilizar en la casa. Pero si el paciente se pone o se deteriora, pues ya tiene que entonces ir a una sala de emergencia para ser evaluado. El tratamiento pues puede variar dependiendo, ¿verdad?, del estatus del paciente. Por eso no quiero establecer un tratamiento específico. Claro. Pero sí, lo que hablamos de las vitaminas, pues sí va a resultar ser muy bueno, no importa la etapa en que esté. Inclusive un paciente hospitalizado gravemente enfermo también se pueden utilizar esas vitaminas en el setting hospitalario.
Excelente. Que es algo que sí le va a ayudar, sí le va a ayudar. Excelente. Ok, ya en cierta manera, ¿verdad? Los adelantos tecnológicos, la medicina, los científicos han estado trabajando con este virus de una manera tan adelantada y se ha desarrollado por parte, ¿verdad?, de algunas farmacéuticas algunas vacunas, entre ellas, ¿verdad?, la que nosotros ya tenemos en medio de nosotros, que es de Pfizer y de Moderna, y que ya se están aplicando, ¿verdad?, a la población. ¿Qué diferencia hay en términos de este tipo de vacuna? Porque, ¿verdad?, lo que yo siempre pensé, y pues, evidentemente, no es mi campo de saber, pero siempre pensé que las vacunas era la enfermedad atenuada. Y entonces te inyectaban, entonces tu cuerpo reaccionaba y desarrollaba los anticuerpos. Pero esta no es así. Explíqueme quizá un poquito, doctor. Pues no está lejos de la realidad. En el inicio, cuando se inventaron las primeras vacunas, pues era, ¿verdad?, el germen atenuado. Y eso pues se utilizaba como parte de crear una inmunidad en ese paciente. Y entre las primeras investigaciones que hicieron, ¿verdad?, se habla de Pasteur, se habla de otros científicos que identificaron cómo crear una vacuna para la viruela, que era una de las enfermedades que estaba afectando tanto a la población en esa época. Y de ahí, como se obtenía de la vaca, esa sustancia que se le inyectaba al humano, pues se llamaban vacunas porque venían de la vaca. De ahí que el término vacuna. Entonces, pues, una vez ya eso va evolucionando, pues las vacunas también han ido evolucionando según la ciencia ha ido evolucionando. Hoy en día, gran parte de las vacunas, por no decir todas, pues no tienen parte de la enfermedad, no pueden transmitir la enfermedad, no tienen el virus, no tienen el germen en la vacuna. Y eso pues ha ido evolucionando al grado de esta vacuna que sale ahora, ¿verdad? Que esta vacuna que sale ahora de ninguna forma puede transmitir la enfermedad. Esta vacuna no hay forma de que transmita la enfermedad porque no tiene partículas del virus. La ciencia ha avanzado tanto y gracias a Dios a la pandemia, pues las diferentes compañías o las diferentes farmacéuticas que trabajan con este tipo de cosas, pues se han unido porque se han visto la necesidad de unirse para lograr entonces crear una vacuna en tan corto tiempo. Y ya desde hace 5 años atrás o más se había identificado el genoma. El genoma es el mapa del virus que se llama el COVID, ¿verdad? O los coronavirus, porque el coronavirus no es nuevo. El coronavirus ya lleva tiempo y ya se había identificado de qué está compuesto ese virus, que está compuesto de una sustancia que se llama RNA. Y ya se sabía exactamente el mapa completo de ese virus. Pues ya eso se tenía adelantado. Y entonces, por otro lado, cuando llegó el Zika, ¿verdad?, la infección del Zika, que nos atacó aquí en Puerto Rico, que sabemos que pues también se estaba creando una vacuna para el Zika que estaba utilizando una tecnología nueva que se llamaba RNA mensajero, que es para poder poner esta partícula para que el cuerpo produjera unas defensas en contra de ese virus. Como la enfermedad de Zika, pues se fue por sí misma, ¿verdad? En realidad, pues ya actualmente no estamos viendo casos de Zika, pues esos experimentos quedaron ahí y se ha utilizado entonces la tecnología que ya se tenía del genoma del virus, más la tecnología que se tenía de las vacunas que estaban desarrollando para este sistema nuevo de mRNA mensajero para crear esta nueva vacuna. Que aunque se piensa que todo ha ido como tan rápido, que la gente piensa, no, pero esta vacuna salió en demasiado corto tiempo, pues en realidad eso ha sido porque ya la tecnología se estaba estudiando, ¿verdad? Y se logró unir todas esas compañías farmacéuticas o todas esas industrias para crear esta vacuna. Inclusive, ahora mismo la vacuna que llaman de Pfizer, no solamente de Pfizer, también hay una compañía que se llama BioNTech, que está unida con Pfizer para crear esa vacuna. Claro. Ese tipo de alianzas se lograron porque había una necesidad real, porque la gente se estaba muriendo y había que hacer alguna forma para poder agilizar esto. Y entonces, pues, ahí es que se ha logrado crear esta tecnología y este tipo de vacuna que es sumamente segura. Es una de las vacunas más seguras que yo he visto, ¿verdad?, en la historia que llevo de médico. Es una de las vacunas más seguras que uno podría utilizar, porque la vacuna no hay forma de que te pueda transmitir la enfermedad. Así que no hay la preocupación de que porque me pongo esto me va a dar el virus o me voy a poner mal porque me va a dar como si me diera el virus. No tiene nada que ver. Al contrario, va a hacer que mi cuerpo cree unas defensas en contra de ese virus y que me ayuda entonces a prevenir esta enfermedad y a lograr de que volvamos a la realidad que estábamos antes o algo parecido, ¿verdad?
porque si logramos que la mayor parte de las personas se inmunicen o se vacunen, pues así vamos a evitar que este virus se siga propagando. Pero necesitamos que por lo menos un 70% de la población se pueda vacunar para lograr esa inmunidad. Sí, y así pues evitar que se siga transmitiendo la enfermedad. Así que la información que por ahí corre de que se brincaron pasos, que la FDA bajó su regulación en términos para la aprobación de este medicamento, no es cierta. O sea, porque nosotros vivimos en una sociedad, ¿verdad?, que tiende mucho a las teorías de conspiración y que todo está conspirando en contra de nosotros. Y que lo que quieren es pues, esclavizar a la sociedad, etcétera. Definitivamente esto no fue así, sino que se combinaron diferentes tecnologías que estaban desarrollando diferentes compañías para poder alcanzar este tipo de logro. La verdad que ha sido un tiempo récord en que se ha logrado tener una vacuna. Usualmente tardaba 5 o 6 años en lograrse una vacuna para una pandemia como la que tenemos ahora. Y ha sido gracias a la ciencia, a la tecnología, a los adelantos que tenemos hoy en día, ¿verdad? Y también a la necesidad, porque hubo una necesidad real y entonces pues se invirtió el dinero en eso. Los gobiernos pusieron el dinero para que se lograra esa vacuna. La gente estaba dispuesta a que experimentaran con ellos con la vacuna. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer, algunas 46,000 personas fueron las que se utilizaron para el estudio. Cuando usualmente se utilizan 1,000 personas para hacer un estudio, aquí se utilizaron 46,000 personas. Y ellas estuvieron dispuestas a hacerlo porque sabían que pueden tener un beneficio con la vacuna. Y de esas personas, pues gracias a Dios se vio que había un 95% de eficiencia de la vacuna. La vacuna es sumamente eficiente. Hay vacunas que a veces la eficiencia son 60%, como la de influenza. Y hay vacunas a veces que la eficiencia es mucho menor. O sea que es una vacuna no solamente segura, sino que también es eficiente, creando una inmunidad. Se van a administrar 2 dosis. Si es la vacuna de Pfizer, una dosis primera y después los 21 días. ¿Por qué se administran 2 dosis? Porque entonces en esa segunda dosis vas a aumentar la inmunidad. Con esa primera dosis puedes lograr de un 40 a un 60% de inmunidad y cuando te ponen la segunda dosis vas a tener un 95% de inmunidad. Se hicieron estudios en diferentes, ¿verdad?, países del mundo, no solamente fue en Estados Unidos. Se utilizaron diferentes razas, se utilizaron diferentes personas de diferentes edades. Y por eso pues se sabe la efectividad de la vacuna es tan buena en un joven adulto como en un adulto mayor. La vacuna resulta ser igual de efectiva, tanto en jóvenes como en los adultos mayores. No se hicieron estudios en niños, eso están corriendo ahora, por eso es que la vacuna no está aprobada para niños, es de 16 años en adelante. Pero una vez ya esos estudios estén, pues ya entonces se aprobará para niños. No se ponen niños inicialmente porque sabemos que es la población que menos riesgo está. Sabemos que la población a mayor riesgo pues son los adultos mayores. Así que, pues, ¿verdad? Lo que más apremiaba era tratar esta población que estaba más a riesgo y por eso entonces la vacuna pues se va a utilizar entonces en estas edades. La vacuna está creada con una molécula de RNA mensajero, que eso simplemente es un código, eso va a ir envuelto en una bolita de grasa, eso se inyecta en el músculo. Y eso que se inyecta se desintegra. Eso que se inyecta no va al cerebro, ni es un chip que te pone, ni tampoco te causa que te cambie nada. O sea, simplemente eso que te pone en el cuerpo se va a desintegrar, se va a destruir. Lo que se inyecta va a entrar entonces en esa parte donde se va a producir esas proteínas que codifican para la corona del virus, lo que llaman las espigas del virus o la corona. Que eso es lo que identifica el cuerpo cuando te infectas, como que el virus te va a atacar. Entonces el cuerpo va a producir una proteína que codifica para esa corona del virus y va a crear unas defensas, unos anticuerpos que son los que van entonces a lograr de que cuando una vez te expongas al virus, pues ya el virus no te puede atacar porque ya tu cuerpo desarrolló las defensas para evitarlo. Ya tu cuerpo va a tener la capacidad de identificarlo y destruirlo, porque va a tener entonces las defensas creadas. Eso es lo que se hace con una vacuna en términos generales. En el pasado, como hablamos al principio, pues que se utilizaba quizás algo que era atenuado. Ahora pues ya son simplemente unas partículas que no tienen que ver nada ni con el virus tan siquiera. O sea, no tienen nada que ver con el virus. Y va a crear la misma defensa o mejor que las vacunas que se usaban en el pasado, claro. Excelente. Referente a lo que mencionaba, una de las preguntas o una de los, ¿verdad?, de lo que se está mencionando por ahí en los medios que pues la gente tiene, Facebook, a través de los diferentes medios, de que esta vacuna afecta el DNA y que hace una reprogramación a nuestro DNA o a nuestra composición genética.
Eso es mentira, eso es incorrecto. Háblanos un poquito de eso, porque me preocupa, doctor. Usted sabe que en muchas ocasiones la gente, y principalmente a través de tantos medios de comunicación que en ocasiones no son fiables, no son verdaderamente, ¿verdad?, gente con buenas intenciones, sino que lo que quieren es transmitir pánico. Lo que hacen es sembrando esa ansiedad en medio de nuestras poblaciones, principalmente los adultos mayores. Y yo quisiera que nos hablaras en términos de eso. ¿Afecta nuestro DNA, afecta nuestra composición genética de esta vacuna? Definitivamente que no. Definitivamente que no. Estamos entrando en una parte un poco más técnica, ¿verdad? Y a veces habría que explicar lo que es el DNA y el RNA. El DNA, pues, es donde está todo lo que somos nosotros. Ahí es donde está el mapa de lo que estamos compuestos, ¿verdad? Y eso está en el núcleo de la célula. En esa parte del núcleo de la célula es donde se guarda esa información que codifica para lo que nosotros somos. Eso, ¿verdad?, tiene que ver con el DNA a modo sencillo. Claro. Y el RNA que se va a utilizar para esto no entra más nunca al núcleo de la célula. O sea, que no va a haber forma de que esto pueda alterar nuestro genoma, que pueda alterar nuestro DNA, que pueda entrar al núcleo de la célula. No va a ser así. No tiene nada que ver, ni tampoco hay un chip, ni ningún tipo de memoria, ni tampoco nos van a controlar, ni nos van a... No, nada que ver. En realidad, no va a entrar en nada que tenga que ver con el DNA del cuerpo humano. Y sí, pues va a lograr que se produzca esa parte de la proteína que equivale a la corona del virus y que tengamos una defensa en contra de eso. Que en ese sentido también la vacuna es sumamente segura porque no afecta a nuestro genoma, no afecta a nuestro DNA. Excelente. O sea que en términos generales, la gente que va a estar recibiendo esta vacuna tiene que tener una segunda dosis para aumentarle o potenciar más, ¿verdad?, la capacidad que tiene este tipo de vacuna para la inmunidad que necesita desarrollar el cuerpo. Sí, correcto. Tanto la vacuna de Moderna como la de Pfizer van a tener una segunda dosis. La de Pfizer va a ser a los 21 días, la de Moderna pues a los 28 días. Si uno se pone la primera vacuna de Pfizer, tiene que ponerse la segunda de Pfizer. Si se pone la primera de Moderna, pues la segunda tiene que ser de Moderna. O sea, no podemos intercambiar las vacunas, aunque se sabe que las dos son producidas de forma similar, pero se va a exigir que sea la misma vacuna que se ponga la segunda dosis. La única diferencia entre una vacuna y otra, pues a veces es el manejo, ¿verdad? La vacuna de Moderna no requiere tanta refrigeración como la vacuna de Pfizer. Y por eso es posible que sea una vacuna que sea más fácil de transportar a sitios donde haga falta vacunar y no tanto la de Pfizer, que necesita una refrigeración específica y unas medidas específicas que es un poco más difícil para trabajar. Pero sí, la vacuna es muy efectiva, de verdad que no hay que tener ningún temor ni tener ningún tipo de aprensión en ponerse la vacuna. Al contrario, mientras más rápido podamos inmunizar la población, pues más rápido vamos a llegar quizás a una nueva realidad de lo que estamos viviendo ahora. Excelente. Ahora mismo, ¿dónde se están vacunando a las personas y cuál es el procedimiento, doctor? O sea, yo voy a mi médico y le digo, ¿me quiero vacunar? ¿O cómo es ese procedimiento y cómo se está haciendo en Puerto Rico, si tienes conocimiento? Sí, el procedimiento va a ser escalonado, va a ser por unas etapas. Las etapas se han dividido, ¿verdad?, por números y letras. Y de acuerdo a la población que esté a mayor riesgo, pues es la población que primero se va a inmunizar. Porque como sabemos, los recursos son limitados y muchas veces todavía estamos en producción de la vacuna y no se tiene suficientes vacunas para toda la población. Y también pensar que es la población mundial, porque no solamente es Puerto Rico, Estados Unidos, también hay otras partes del mundo que también van a utilizar la vacuna para lograr su inmunidad. Y entonces, pues aquí se ha establecido unos protocolos que son similares a los protocolos que se han establecido en Estados Unidos. Inicialmente se va a vacunar el personal de primera, ¿verdad?, respuesta, lo que son los médicos, las enfermeras, y también de acuerdo a donde ese médico pues trabaje. Por ejemplo, si un médico que trabaja en sala de emergencia, que trabaja en un intensivo, que trabaja directamente con el contacto de pacientes, pues ese se debe inmunizar primero, y así el personal que también trabaja con los pacientes. Así que está dividiendo en etapas. La etapa 1A va a ser entonces para este personal de hospitales, personal médico, y ya una etapa 1B, ahí pues van a entrar los hogares de ancianos, van a entrar entonces esta etapa, ¿verdad?, de la población que está también, primeros respondedores como policías, emergencias médicas, bomberos, los maestros también que hay en esa etapa 1B.
y también entonces pues los trabajadores de la salud que no necesariamente están en contacto con pacientes, pues también caen en esa etapa 1B. Después va a haber una etapa 1C y luego entonces la etapa 2 y la etapa 3. Es que es posible, en esta primera etapa se estima que son 40.000 personas, ya en la segunda etapa se estima que puede ser como 400.000 personas. Y por eso se va a hacer de forma escalonada y según las vacunas sigan llegando, pues se va a seguir entonces administrando. Es bien importante señalar que la vacuna es libre de costo. La vacuna ya ha sido pagada por el gobierno federal y es libre de costo. Nadie le puede cobrar nada por la vacuna, ni por ponerla, ni nada. Si recibe alguna llamada como que tiene que hacerse una lista o dar una información o algo, pues eso puede ser falso. La vacuna en estos centros de envejecientes se va a poner por la compañía CVS y por Walgreens, que son las compañías que han sido contratadas para ese propósito. Y por lo demás, en el momento ahora se están poniendo en centros hospitalarios, al personal médico y demás. Cuando ya llegue a la población, pues va a haber diferentes centros a nivel de la isla donde la gente entonces se puede inmunizar. Pero se va a hacer en ese tipo de etapas. ¿Sabes? No se va a brincar, no se supone que no se brinque en etapas. Y por ejemplo, los más jóvenes, que son los que están a menos riesgo, pues deben ser los últimos que se van a inmunizar. Claro. Los adultos mayores, pues deben ser los primeros que se van a inmunizar. Gente que tengan condiciones, pues también debe ser los primeros que se van a inmunizar. Y eso lo vamos a ir viendo según pasan los meses. Yo estimo que quizás esa etapa en que llegue a la población puede ser marzo o abril. Ahora mismo, en esta primera etapa, vamos a estar quizás lo que queda de diciembre y enero. Y después poco a poco. No quiere decir eso que si, por ejemplo, en algún momento se puede unir una etapa con otra. Que si ya vamos terminando con una población, pues ya se puede empezar con otra población y así sucesivamente. Sí, que se dé un overlapping, de una... Las diferentes etapas va a depender de los recursos que hayan en términos de vacunas y de los recursos que hayan en términos de inmunización. En este momento, las vacunas no se van a estar poniendo, por ejemplo, en una oficina médica, pero puede ser que de aquí a unos meses sí. Que ya lleguen unos meses que estas oficinas van a ser capacitadas y van a ser evaluadas y van a tener entonces, ¿verdad?, la capacidad de poder inmunizar a la población para lograr entonces llegar a la mayor parte de las personas. Acuérdate que son más de 3 millones de personas que inmunizan. Claro. Entonces, pues, hay que tener una logística para eso y eventualmente pues eso va a llegar a ese nivel. También se estima que eventualmente también las farmacias van a estar inmunizando, ¿verdad? Como se hace hoy en día con la vacuna de influenza, pues la persona va a la farmacia y si la vacuna está disponible, pues se le administra, ¿verdad? Y entonces lo que sí es importante es que se va a llevar un registro de que esa persona que se ponga la primera dosis, pues se le va a avisar que ya le toca la segunda dosis, porque sabemos que con una sola dosis pues no va a crear la inmunidad completa. Así que va a haber un registro de esos pacientes que se inmunicen para entonces administrarle o llamarlo para la segunda dosis. Yo creo que mencionaste algo que me gustaría volver a recalcar, que para mí es importante y principalmente para estas personas, adultos mayores que reciben tanta llamada de posibles proveedores de salud. O sea, nadie a usted lo va a estar llamando para decirle, ni pidiéndole información personal, ni ningún tipo de fecha de nacimiento, ni seguro social, ni ningún tipo de datos, sino que ese proceso va a ser de una manera diferente. De esta manera inicial no va a haber ningún tipo de acercamiento, ni van a estar cobrando por la aplicación de esta vacuna. Sí, al momento pues no se ha establecido finalmente cómo se va a hacer ese proceso para la población en general, pero si alguien lo llama pidiendo algún tipo de información del número de seguro social o algún número de cuenta o para pagar algún dinero o algo, pues eso no va a ser así. Si recibe algún tipo de información, por ejemplo, del nombre o que van a hacer algún listado en algún sitio o algo, pues eso podría pasar. Pero ya si es información, ¿verdad?, que tiene que ver con su cuenta de banco, con sus cosas, pues eso no. Y la vacuna es libre de costo, o sea que no se va a cobrar nada. Se está hablando de que hay un cargo por administración de la vacuna, pero ese cargo lo absorbe el plan médico. El plan médico. Lo va a absorber el plan médico, no es que el paciente tenga que pagar nada por eso. Eso no va a estar permitido y no tiene que ser necesario porque la vacuna ya fue pagada por el gobierno. Excelente. Y el propósito de eso es que la gente pues no tenga una barrera, que no tenga un obstáculo para irse a vacunar. O sea, que aunque no tenga la capacidad económica, pues la vacuna pues no tiene que pagar nada por ella. Y no tiene que ver nada tampoco con planes médicos ni nada. O sea, ese tipo de información no es la que se va a utilizar para poner la vacuna. En realidad. Excelente. Ciertamente, ¿verdad? El tema de la vacuna nos trae a nosotros pues muchas inquietudes, muchas preocupaciones,
pero la primera línea de defensa es la prevención de que no me dé, y para evitar eso es lavado de manos, mascarilla, y evitar, ¿verdad?, el contacto con quizás posibles lugares o focos de infección. O sea, mantenerme en mi casa, mantenerme en áreas seguras. Esa es la primera línea de defensa. Tenemos que seguir enfatizando en lo mismo. O sea, estamos bajando la guardia, y sobre todo en las reuniones familiares estamos bajando la guardia cuando estamos en la casa. Vienen a veces personas a visitarnos, ya sean nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, y ese tipo de personas pues son las que nos están infectando la familia completa. A veces hace algún tipo de actividad, quizás llegamos todos con mascarilla y cuando venimos a ver pues ya la gente se la quitó, siguen dándose abrazos y besos, siguen compartiendo, y cuando vienen a ver pues una de esas personas estaba asintomática, pero sí era contagiosa o era infecciosa y pudo infectar a los demás, porque sabemos que hay un gran por ciento de las personas que no tienen ningún tipo de síntomas y sí pueden transmitir la enfermedad, y entonces ese tipo de personas pues es la que nos está infectando la familia. No es ninguna sorpresa decir que la mayor parte de los contagios ha sido en el ámbito familiar, ha sido en esas reuniones familiares, y no tanto así que si fue en el supermercado o si fue en el restaurante. Y cuando uno busca el historial y hace el contact tracing, pues ve que la mayor parte de las personas que estuvieron en contacto fue en esa actividad que hicieron, por ejemplo, en Acción de Gracias, o que hicieron, en la cual bajaron la guardia, y claro, como somos familias y por nuestra misma idiosincrasia, pues nos besamos, nos abrazamos, podemos tener ese contacto que tanta falta nos hace, ¿verdad? Porque por tantos meses hemos sufrido todo esto, y ahí es que ocurre entonces la infección, ahí es que ocurre el contagio, y no sabemos quién es el que se va a poner grave, porque algunas personas pues la pasan no tan mal, pero otras se pueden poner, bueno, hasta morir, claro, como sabemos, hay un 5% de muerte. ¿El porciento de muerte de personas contagiadas cuánto, doctor? Bueno, se estima que más o menos como un 5% en la población. Mientras mayor edad, pues el porciento de muerte puede ser mayor. Sí, y en pediatría es 0.5. En pediatría el porciento de muerte es bajo, es comparable a la influenza, pero en los adultos mayores puede ser mayor. Sabemos que ya una persona que cae en un intensivo o un ventilador, pues el porciento de muerte pues aún mayor. O sea, la probabilidad de poder morir pues es alta, y por eso queremos evitar llegar a eso, ¿verdad? Claro. Pues en términos generales yo creo que hemos brindado algún grado, ¿verdad?, de certeza. ¿Es segura entonces la vacuna? Yo no dudaría en que se la pongan todas las personas, ¿verdad? Sí tengo que indicar que todavía los estudios que se han hecho, pues hay dos poblaciones todavía que están todavía en investigación. Una son las mujeres embarazadas, que hasta el momento pues no se recomienda administrarle a mujeres embarazadas. Eso ya próximamente pues sabremos si se puede o no. Y las mujeres que están lactando. Las mujeres que están lactando pues también está en ese grupo, que todavía estamos en ese periodo de investigación. ¿Qué efecto tiene? Se piensa que próximamente, quizás ya la próxima semana o próximamente, pues se pueda saber si se puede inmunizar o no. Según mi opinión, pues no hay ningún problema, porque no hay ningún virus ni le puede transmitir ninguna enfermedad, pero que la indicación como tal del FDA para esa población todavía no ha bajado, no ha salido. Así que ese grupo todavía hay que seguir esperando a ver que nos digan finalmente que sí ya está aprobada para ese grupo de personas. Excelente. Así que sabemos que ya los niños menos de 16 años todavía no ha sido aprobada para ellos, las mujeres embarazadas y la mamá lactante. Todavía ese grupo, pues eso va a ir saliendo poco a poco. Probablemente salga primero lo de las embarazadas y lactantes, y luego pues saldrá lo de los niños de 10 años o menos. Pero esa población, pues por el momento, pues no se debe inmunizar hasta que no den la indicación, o que por ejemplo su médico de cabecera pues se lo indique. Okay. En el caso de las mujeres que están embarazadas, es su ginecólogo, ¿verdad? El profesional. Sí. A nivel nacional se están reuniendo, ¿verdad?, los grupos de ginecólogos para decidir finalmente si lo aprueban o no. Pero yo creo que eso posiblemente en estos próximos días ya tengan una contestación a eso. Inclusive hay mujeres embarazadas que se han vacunado, y en el estudio se vacunaron mujeres embarazadas y no tuvieron ningún problema. Pero la indicación, o sea, la aprobación como tal, pues eso todavía no había salido hasta el momento, hasta el día de hoy. En el caso de una mujer embarazada que se infecta con COVID, ¿hay algún tipo de complejidad en el niño, la niña que tiene, ¿verdad?, en su vientre? ¿Hay algún tipo de efecto?
Bueno, de COVID, hablando de COVID, no de la vacuna. Sí. La enfermedad como tal puede atacar a cualquier persona por igual. Inclusive la mujer embarazada podría morir o podría complicarse con la enfermedad del COVID. Claro. Se tiene ¿verdad? La tranquilidad de que ahora mismo si el bebé al nacer cogiera la enfermedad, ¿verdad? Pues se tiene la tranquilidad de que no pasa a través de la placenta, no se crea la infección. No es que no pase a través de la placenta, sino que no hay una infección. Pero sí, la mamá podría inclusive fallecer y ya ha pasado que la mamá haya fallecido de COVID y el bebé ha sobrevivido. Y eso pues sí, aún más la mujer embarazada tiene un sistema inmune que está comprometido porque está embarazada y ya un sistema inmune pues de por sí puede estar comprometido. O sea que más precauciones hay que tener. O sea, pero que no se da ¿verdad? Una situación como la que se daba con Zika, ¿te acuerdas? En los niños se veía algún tipo de algún tipo ¿verdad? De elemento degenerativo a ese feto, en ese crecimiento. No se ha visto eso en este tipo de enfermedad. Todavía estamos trabajando con los pacientes de Zika y estamos, ¿verdad? Con niños que tuvieron problemas de microcefalia, problemas del desarrollo intrauterino por la enfermedad de Zika, porque sí afectaba el feto directamente. ¿Verdad? El Zika como tal, la infección de Zika, pues sí afectaba al feto. En este caso sí podría, ¿verdad? Causar infección, pero no es que se haya visto que afecte el desarrollo del feto hasta este momento. O sea, ese tipo de información, pues no se tiene. Acuérdense que todo esto es algo nuevo. Sí, claro, Pues claro. Si a largo plazo, de aquí a 5 años, pues se sepa que sí, que de alguna forma afectó. Veamos algún tipo de implicación. Apenas llevamos, ¿verdad? Un año trabajando con esto, pero sí, pues hasta el momento, pues no se ha visto ese daño al feto como ocurría claramente en el Zika, que todavía esos niños, pues estamos trabajando con ellos y hay, ¿verdad? Diferentes tipos de condiciones que desarrollaban por la infección. Excelente, doctor. Pues yo creo que en términos generales hemos orientado, yo creo que bastante a la población con algunos aspectos que a veces se tocan de manera somera o por encima, o la gente tiene que escuchó por aquí, que escuchó por allá, pero genuinamente no tiene un hilo, una cadena, ¿verdad? de información que yo creo que es vital e importante, es segura. Entonces la vacuna no afecta nuestro DNA. En el caso también escuché de la Iglesia Católica que ellos en términos de la experimentación con las vacunas en ocasiones utilizaban, ¿verdad? Aspectos de, ¿verdad? La ética, la bioética es tan importante y principalmente para nosotros los cristianos, pero no se utiliza experimentación ni en niños, ni en este tipo ¿verdad? Ni en fetos, ni nada de eso, sino que es algo completamente seguro y que todo hermana de la comunidad de fe, aun cuando tenemos nuestra libertad de conciencia, cosa que nosotros respetamos, debemos de ir, ¿verdad? Con esa prevención y con ese cuidado también para ser parte de ese 70% que hace falta para tratar de que nuestra población no se vea afectada. Doctor, ¿algo más que quiera compartir antes de terminar? Sí, yo quiero darle las gracias, ¿verdad? Y darle gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de hablar, de verdad, a tu congregación y poder haber llevado quizás un poquito de luz y hacerles saber de que estamos tranquilos, de que estamos seguros que podemos combatir esta enfermedad y si logramos inmunizarnos, ¿verdad? Adecuadamente, pues vamos a poder pasar ya, ¿verdad? Por este trago tan amargo que hemos vivido todos estos meses. Y esto pues ha sido gracias, ¿verdad?, a la tecnología, pero más que nada gracias a Dios que ha permitido que estas personas tengan el entendimiento y, ¿verdad?, la ciencia para poder lograr crear esta vacuna que puede ser, ¿verdad?, la solución a lo que estamos viviendo. Que se sientan tranquilos, que se sientan seguros de que es una vacuna, ¿verdad?, que no va a causarle ningún tipo de enfermedad, que como cualquier vacuna pues puede causar alguna reacción como en cualquier persona que se pone una vacuna y tantas que se ponen, ¿verdad? Gracias a Dios pues no ocurren mayores cosas. Siempre vamos a oír las noticias negativas, que hubo una persona que le dio una reacción alérgica, que son cosas que pueden pasar con cualquier vacuna y que pasan diariamente, pero ahora como tantas personas se van a vacunar a la vez y como va a haber tanta cosa de la prensa y eso buscando, ¿verdad?, esta información, pues vamos a recibir quizás esas noticias negativas, pero que en la mayor parte de las veces pues no va a pasar nada al paciente que se inmunice, simplemente la reacción usual o normal que tiene cualquier vacuna, como puede ser enrojecimiento del área, como puede ser un poco de cansancio, como puede ser quizás un poco de fiebre,
que esos síntomas van a ser pasajeros y que no van a ser más malos que la enfermedad que le puede dar, que le puede causar la muerte. Así que traten de considerarlo y vacúnense, ¿verdad? Yo no pensaría que fuéramos a utilizar una vacuna a vacunar a todos los médicos que tenemos en Puerto Rico, sabiendo que puede causar algún daño. Yo pienso que si sabemos que están seguras, que podemos vacunar, ¿verdad?, a todos los médicos, y así pues lograr una inmunidad, pues más aún así para la población, porque ya saben que si se utiliza de esa forma es porque es algo seguro, porque si no, no fueran a experimentar con nadie. Así que siéntanse en la tranquilidad, medítenlo, ¿verdad?, pongan a la mano del Señor y que el Señor le dé el entendimiento, ¿verdad?, para poder tomar la decisión correcta. Yo espero que esta información le haya servido para poder lograr esa decisión. Y cualquier cosa siempre a la orden. Agradezco mucho al pastor Omar y a su esposa, ¿verdad?, que me utilizan como recurso y estamos a su orden siempre. Gracias. Gracias, doctor. Que la gracia y la paz del Señor sea contigo. Oramos por la clase médica continuamente, ¿verdad?, para que el Señor le sostenga, le fortalezca y que de manera especial el Señor se glorifique en medio de la tarea. Ustedes son los que están en el frente de batalla y necesitan pues nuestro apoyo. Así que un abrazo grande. Bueno, cuídense mucho y de verdad el virus no es un cuento. De verdad estamos viendo muchos pacientes y se están complicando. Así que por favor cuídense y tomen las precauciones. Que Dios me los bendiga mucho. Amén. Pues un abrazo. Saludos a Hilda. Dios te cuide. Bien, amén. Como pudiste recibir en medio, ¿verdad?, de esta entrevista que le hiciéramos al doctor Carlos Cáceres Roures, agradecemos al Señor esta oportunidad que tuvimos de discutir y de compartir con él y de hacerle preguntas. Amado hermano, amada hermana, es importante que en este tiempo donde hay tanta información corriendo, pero muchas de ellas malintencionadas, nosotros podamos ir a fuentes confiables. Nuestros médicos de cabecera, hombres y mujeres profesionales en el campo de la salud, pero que también podamos entender, ¿verdad?, el tiempo en el que nos ha tocado vivir. No cabe la menor duda que vemos tantos eventos sucediendo en medio de nuestra sociedad que inquietan a la iglesia, que inquietan a los creyentes. Y nosotros tenemos que estar velando y orando. Tenemos que estar atentos a los tiempos en los que el Señor, ¿verdad?, nos ha permitido vivir para poderle honrar, para poderle glorificar y para de esa manera también estar preparados para su venida. Tenemos nosotros como creyentes que mantener nuestro contacto con el Señor, nuestro tiempo de oración, de búsqueda del rostro del Señor, congregarnos y fortalecernos. Acuérdese, mi amado hermano, mi amada hermana, que somos peregrinos y extranjeros. Vivimos en tierra extraña. Esta tierra no nos pertenece. No somos de este lugar. Somos del reino de los cielos. Como dice la palabra, puesta, ¿verdad?, nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero tenemos que ser prudentes en medio de nuestro caminar en esta tierra y dar testimonio acerca de hombres y mujeres que aman al Señor, comprometidos con el reino y predicadores de la palabra que compartan el evangelio con sus actos y con sus palabras. Te bendiga el Señor de manera poderosa y le pido al Señor que te bendiga y que derrame una poderosa y fresca unción sobre ti y sobre tu casa. Padre, de manera especial, yo te doy gracias por esta oportunidad que tú nos has dado y te pido que tú bendigas, Señor, a cada hermano, hermana, a todos aquellos que nos ven en esta noche y que al recibir esta información, Señor, puedan tomar decisiones apropiadas, responsables, serias, pero al mismo tiempo comprometidas contigo. Señor, que demuestren el amor a ti y el amor, Señor amado, con el prójimo. Bendice a la iglesia y bendice a cada familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero verte pronto, mi amado, mi amada. Y les recuerdo a los hermanos y hermanas de la iglesia. Próximo domingo llega a las 9 de la mañana porque el culto comenzará a las 9:30. A las 9:30 y tendremos un espacio de adoración, un tiempo de adoración, predicación. Luego que acabe el servicio, los hermanos que son miembros de nuestra iglesia, nos quedaremos, ¿verdad?, en el santuario y estaremos ahí compartiendo la información de los aspectos administrativos de nuestra iglesia. Así que haga ese espacio. Va a ser una asamblea, no es ordinaria en el aspecto de que se vayan a presentar todos los informes que usualmente se hacen. Solamente vamos a ir
a 3 puntos en específico. Más adelante tendremos una en donde efectuaremos, ¿verdad?, todos los reportes de las informaciones de los aspectos pastorales, etcétera. Pero en esta en específico se estará hablando de aspectos administrativos de nuestra comunidad de fe. Así que saque ese espacio para poder, ¿verdad?, bendecir la obra del Señor y cada uno de nosotros ser responsables con esta tarea. Así que les amo en el amor del Señor, les veo pronto, les veo el domingo, si el Señor así lo permite. Sabe que le amo en el amor del Señor. Dios le bendiga, que descanses.